cuenta? Juan culmina esa faceta de los anticristos y les explica claramente que les estaba escribiendo esto. ¿Por qué razón? Por aquellos que están tratando de engañarlos. Así que el arma de estos anticristos inicia con el arma más sutil de Satanás, el engaño. Están tratando de engañarlos. La serpiente le dijo a Eva: ¿con que Dios ha dicho que no coman del fruto? Sí, Él ha dicho que no comamos y que no lo toquemos tampoco. La palabra engañar deriva del griego plenao, que es extraviar o seducir. En palabras simples, es un engañador, pero no un engañador cualquiera. No un engañador cualquiera. Cuando hablamos de anticristos, no se trata de seres terroríficos, macabros, espantosos. No, eso sería muy obvio, ¿verdad? Los ministros de Satanás no usan ese método para ser discípulos. No, ellos usan el método de su maestro, que obviamente no es Dios, ¿verdad? Estudiando el Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 25 libros advierten en contra de los falsos maestros, en contra de los anticristos. 25, explícitamente. Y los otros dos lo muestran implícitamente. Así que Juan advierte muy solemnemente que estos anticristos no se caracterizan únicamente por apartarse de la comunión y de tener una cristología errada. No, ellos tienen esta marca que es muy peligrosa: su método de hacer daño. Es el método que ellos usan. Y su método es el engaño disfrazado. Eso los convierte peligrosos. Los falsos maestros le harán gran daño a la iglesia de Jesucristo. Incluso cuando Pablo se despidió de la iglesia en Mileto, él les advirtió ahí en Hechos 11, en 2 Corintios 11, 13 al 15. Acompáñame a ver lo que dice aquí. Porque los tales son, mire el método de estos engañadores, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Cómo se viste Satanás? ¿Cómo han disfrazado a Satanás las redes sociales, el mundo contemporáneo? ¿Cómo lo han dibujado? Con cuernos, con colmillos, con cola, con un tridente, con un rostro bien demoníaco. No, aquí dice que Satanás se disfraza como un ángel. Por eso no me extraña, hermano, que aquellas personas que constantemente dicen: es que anoche Dios me habló. ¿Por qué? Porque se me apareció una luz blanca que vislumbró todo y me habló y me dijo: hijo mío o hija mía, esto y esto. Es que ¿cómo se disfraza Satanás? Como ángel de luz. Yo te aseguro que Satanás se te presenta como él es, sales corriendo. No te da chance de hablar con él. Pero entonces ahí ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Él. Él no le conviene presentarse conforme su propia naturaleza. Él necesita presentarse como lo que a él le encanta hacer: un engañador, un padre de mentira, porque la mentira se halló en él desde el principio. No es de sorprender. Entonces, si el maestro se disfraza como ángel de luz, ¿cómo son sus discípulos? Iguales. Ese es el problema. Su engaño está disfrazado.
No creas que el falso maestro va a venir y te va a decir las verdades en tu cara. No, el falso maestro es muy buen mozo. Te trata bien, te da por el lado amable, como dice el chavo, ¿verdad? Tómelo por el lado amable. Te da por el lado donde más te gusta. ¿No le gusta orar? No ore, hermana. Mire, basta con que usted diga amén y con eso es suficiente. ¿No le gusta congregarse? Tampoco, no importa. Mire, hay muchas formas de honrar a Dios. Usted lo puede hacer congregándose solito en su casa y ya se está congregando. ¿Verdad que Satanás es muy lindo para hablar? Y sus maestros son igual. Te dicen por el lado que tú quieres escuchar, no por lo que tú necesitas. Pero no solamente eso, el daño a la iglesia y el proselitismo destructivo es algo que los identifica. Hechos 20, 29 al 30, miren lo que dice Pablo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, no de afuera, entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar a los discípulos tras ellos. Los anticristos no son peligrosos por su obviedad, sino por su sutileza. Y eso es lo que los vuelve peligrosos. El problema no es tanto con los fuertes en la fe. Ese no es el problema. Con los inmaduros en la fe, con los nuevos en la fe. Porque un nuevo en la fe, si escucha que aquel hombre es elocuente es convincente, aunque le esté llenando el corazón de herejías, dice amén, ¿verdad? Pues por ellos el apóstol Pablo dice que no perdonarán al rebaño. Y hablando cosas perversas, ¿se da cuenta lo que hablamos el domingo pasado? Una cristología distorsionada, ensuciada, manchada. Entonces esa es la perversidad que ellos hablan. No necesariamente cosas hirientes, no necesariamente cosas que nosotros podamos quedarnos admirando, no. Hermanos, nuestro corazón es o no perverso. Ok, entonces si alguien apela a nuestro corazón, nos está hablando cosas perversas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a usted le hicieron esto? Sí, no se deje. Usted es hija de Dios. Defiéndase. Por eso Dios le dio, hasta usan a Dios ahí para exaltar el pecado. El problema es que esto los arrastran y los vuelven discípulos de ellos. Aquellos que apenas vienen comenzando, por eso Pablo los mencionó en Hechos, de que no perdonarían a estas, incluso las ovejas más pequeñas. De eso estaba pensando Pablo. Su enseñanza siempre va a estar llena de herejías destructivas. Y me gusta cómo Pedro lo narra en la Nueva Traducción Viviente, porque quiero mostrárselo. En 2 Pedro 2, 1 al 3 dice, en Israel también hubo falsos profetas. Mire con qué comparó Pedro a los falsos profetas del Antiguo Testamento. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. De manera que un falso profeta del Antiguo Testamento equivale a un falso maestro en hoy en día. Ahora, ¿qué les enseñarán? Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Y me gusta esto que dice aquí. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Se da cuenta? Porque su teología, como no es cristocéntrica, con sus acciones sale a luz lo que realmente hay en su corazón. Entonces, aunque predique en nombre de Cristo, sus acciones la niegan, ¿verdad? Ahora, pero mire lo que continúa diciendo el 3. Llevados por la avaricia,
inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tarda en llegar. Típico, ¿verdad? Usted puede vivir a su manera. Mire, lo que interesa es que usted traiga su ofrenda al Señor. No le falla al Señor en sus diezmos y ofrendas y ya lo demás ya está saldado allá en el cielo. Pero no solamente eso, porque aquí dice que estos inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. La Reina Valera dice que a ustedes los tratarán como mercadería. De este puedo sacar 100, de este puedo sacar 200, de este puedo sacar 500, este aquí estoy seguro que me puede dar tal cosa, y son mercadería para ellos. Estos personajes son altamente nocivos, muy peligrosos para la iglesia, muy destructivos y que han causado tanto daño a la iglesia desde su fundación. Ahora, el problema es que estos seres tienen un fin. Hermano, hermana, sí, es lamentable, es triste saber de que probablemente uno dentro de nosotros pudiera ser un anticristo. Porque cuando estamos predicando de esto, hermano, Juan no le estaba diciendo, por allá van a venir anticristos y los van a... No, de entre ustedes, dentro de ustedes. Pero su realidad final es inevitable. Ellos finalmente serán consumidos. Ellos finalmente serán lanzados a un fuego de eternidad. Alguien podría preguntar, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos deshacernos de ellos? No nos podemos deshacer de ellos. ¿Usted sabía que es imposible deshacernos de los falsos cristianos? ¿Usted sabía que necesitamos a los falsos cristianos de entre nosotros? ¿Usted sabía eso? Todos que pudieran pensar, hay una iglesia donde todos somos cristianos, qué bendición. Sí, qué bendición. Pero su fe necesita ser probada. Porque póngale, ¿cómo usted puede amar al que lo aborrece? Si todos somos hijos de Dios y nos amamos con amor fraternal. No, es que dentro del pueblo va a haber alguien que te va a sacar las canas verdes. Y si tú eres hijo de Dios, yo lo amo. Si no eres hijo de Dios, para la próxima va a conocer mi apellido Villeda Rojas. Se acordará del apellido Villeda por todas sus generaciones. Y eso lo seguirá hasta la tercera y cuarta generación, que tendrá que recordar que nunca se debe meter con un Villeda. Necesitamos a los falsos cristianos. ¿Se acuerda que dijimos al inicio que debemos dar gracias a Dios por todos? ¿Por todo? A ver, ¿por qué no me acompaña a mí hoy a decir gracias Dios por los falsos cristianos? A ver, dígalo. Y ahorita no me estoy inventando nada. Se lo voy a leer con las escrituras porque yo los veo un poco incrédulos. Mateo 13, 27 al 30. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿No es la iglesia que Cristo compró con su sangre? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña
y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces, ¿los necesitamos? Sí, su carácter necesita ser formado, hermano. Y su carácter se forma no con aquel que dijo Jesús. ¿De qué sirve que tú ames al que te ama? O sea, ahí tu carácter no es formado como el de Cristo. Porque nosotros, tú y yo, éramos enemigos de Cristo, ¿sí o no? Y Él murió por nosotros, se dio a sí mismo por nosotros, se entregó todo por nosotros. Bueno, ese es el carácter de Cristo. Ahora, Jesucristo hubiera podido decir, bueno, yo voy a morir únicamente por aquellos que me tratan bien, aquellos que me dicen amén a todas mis predicaciones, aquellos que apoyan todas mis metas y decisiones, y aquellos que me siguen ciegamente. Por ellos voy a morir. ¿Por qué no? Ahora la explicación de esta parábola, Mateo 13, 37, 43. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, Jesús. Y el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El trigo, hijos del reino, cizaña, hijos del maligno. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo, como siempre. La siega es el fin del mundo. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad. ¿Y a dónde los llevarán? ¿A lugares de delicados pastos? No, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de diente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Así que, si no podemos deshacernos de ellos, entonces ¿qué debemos hacer? ¿Pelear con ellos? No. Esa pregunta nos lleva al segundo punto, la provisión. Dios no te dejó solo. Dice, sí, vas a tener que lidiar con los anticristos, dijo. Sí, vas a tener que perdonar a los anticristos. Sí, vas a tener que confrontarlos también a los anticristos. Pero no te compete a ti sacarlos. Así que yo te voy a dar una provisión para que los sepas repeler. La provisión, continúa diciendo el pasaje, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Esto es oro puro. La sutileza de los falsos maestros es lo que los hace tan peligrosos, altamente dañinos y en gran extremo destructivos. Es muy difícil identificarlos con facilidad. Bueno, un anticristo lo podemos notar como Judas. Yo les pregunto, durante más de 3 años, estos 12 discípulos anduvieron con Jesucristo, escucharon sus predicaciones, lo vieron comer, caminar, aconsejar, llorar, predicar, orar. Estos 12 discípulos anduvieron con Él. Pero la noche antes de ser entregado, cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos empezaron a decir, ¿seré yo? Porque ese es el problema grave de los anticristos. Pasan desapercibidos. Pues, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Pero por eso Dios nos dio esa provisión. Ahora su provisión es su Santo Espíritu, hermanos. En cuanto a ustedes, le dice, mire, ok, cerramos el punto de los anticristos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él. Cristos. Tito 3, 5 al 6, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros
abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que Dios nos proveyó el Espíritu Santo para que esta batalla no la peleemos solos, hermanos. Yo te digo algo, sin el Espíritu Santo se nos va a ser muy difícil poder identificar a los falsos maestros, a los anticristos. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y más adelante vamos a saber por qué. Pero no solamente nos dio el Espíritu Santo como provisión, sino que esa provisión no fue temporal tampoco. Esa es una bendición, hermanos. Porque Juan continúa diciendo que en cuanto a ustedes la unción que recibieron de Él, permanece en ustedes. De manera que su provisión es permanente. Aquí es donde el cristiano goza de la seguridad que está anclada en la promesa de Cristo. Y es que Juan lo dijo claramente. Juan 14, 15 al 18. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Ahí está la provisión, ¿verdad? Ese consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con ustedes solo unos 3 meses. Para que esté con ustedes mientras solamente oran. Para que esté con ustedes mientras leen la Biblia. No, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esta promesa es magistral. Nuestro Señor Jesucristo a su iglesia ya le dio esa provisión del Espíritu Santo que permanece para siempre. ¿Por qué la iglesia usted cree que ha podido prevalecer por más de 2000 años? ¿Por qué cree? ¿Porque ha tenido excelentes maestros? ¿Porque han guardado muy fiel la doctrina? No, hermanos. Sí han hecho eso, pero el agente principal por la cual la iglesia ha permanecido en pie hasta ahora es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo. Ahora, esa provisión, porque aquí donde él le dice, no tienen necesidad que nadie les enseñe. Este pasaje se ha tergiversado a lo largo de los años. No tienen necesidad de que nadie les enseñe. Muchos dicen, como yo ya tengo el Espíritu Santo, yo no necesito de estar escuchando un maestro. Yo solito me encierro en mi cuarto, abro mi Biblia, oro y Dios me habla y no necesito de maestros. Porque Juan capítulo 2 me dice claramente que no tengo necesidad que nadie me enseñe. ¿Verdad? ¿Verdad? Si tú agarras ese texto aislado, perfecto. Pero ¿qué aprendimos en teología sistemática el viernes? ¿Quiénes son los que usan esos textos aislados? Los que ejercen una teología, ¿qué? Liberal, ¿verdad? Agarran un texto y ya. Si se los leo yo, imaginémonos que no existiera el contexto. 1 Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Entonces, fuera seminarios, fuera estudio bíblico, fuera pastores, yo puedo ser mi propio pastor. ¿Será que eso es lo que está diciendo Juan? A ver, ¿será que eso está diciendo Juan, hermanos? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿de quiénes viene hablando Juan? ¿De quiénes? Entonces, ¿no tienen necesidad que quienes les enseñen? Los anticristos. Amén.
Amén. Juan viene hablando de anticristos. ¿Cómo comparas tú que ahora no necesitas un pastor? No, a menos que tú creas que todos los pastores del mundo y todos los seminarios del mundo están formando anticristos. Entonces tú eres el gran iluminado. Él venía hablando de anticristos, y de esos anticristos es que Juan les dice: ustedes no tienen necesidad que ellos les enseñen. Su provisión no es contradictoria. Usted sabía que si eso significara exactamente eso, que usted no necesita un pastor o un maestro, entonces echaría por la borda una gran cantidad de pasajes que hablan lo contrario. Se lo voy a mostrar con la escritura, porque yo lo veo que usted no me cree siempre. Voy a orar para que usted sea más crédulo a la palabra de Dios. Primera Timoteo 1:3. Tal como te rogué salir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígalo, hermana. Instruyeras a algunos que no enseñaran. ¿Qué es instruir? Enseñar. Entonces, ¿qué? ¿No tenían el Espíritu Santo, pues, los de Macedonia? Sí, pero necesitaban maestros. Primera Timoteo 3:2, si no está conforme con ese. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. ¿No necesita de un maestro usted? ¿Quiere otro? Primera Timoteo 4:11. Esto manda y no necesita maestros. Primera Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate, el pastor hablándole a otro pastor, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y... ¿No necesita de maestros usted? Entonces, usted va a argumentar que cuando Juan dice que la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, ¿está hablando de esos maestros o de los anticristos? De los anticristos, hermano. Así que sí, yo necesito maestros, hermano. Usted necesita maestros. Así que Juan se estaba refiriendo que la unción, o sea, el Espíritu Santo que recibieron de él, les confirmaría si el maestro que tienen frente a ellos es veraz o engañador. Ahí está. Porque su provisión, ¿a dónde te guía su provisión? Ya sabemos que la provisión es el Espíritu Santo. ¿A dónde nos guía la provisión? ¿Cómo lo hará el Espíritu Santo? ¿Cómo te guiará el Espíritu Santo? A través de intuiciones, a través de sentimientos, a través de sueños, revelaciones, visiones, a través de que un ser iluminado te diga: así dice el Señor Dios, me está hablando acerca de ti. No, el Espíritu Santo no te llevará a tomar esos atajos. El Espíritu Santo te guiará a las Escrituras. Juan 16:13. Pero cuando Él, ¿quién es Él? El Espíritu de verdad venga, los guiará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ahora pregunta, para cerrar este punto: ¿en dónde está esa verdad? ¿En lo que tú sientes? ¿En tu corazón? Si tú sientes que es correcto, dices: esa es mi verdad. No. Segundo Timoteo 3:15 al 17. Lo hemos aprendido una y otra vez y de mil maneras, ¿verdad, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera. La frase inspirada por Dios que menciona Pablo en 2 Timoteo 3:16 usó la palabra griega teumneustos. En español es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Se usan tres palabras. En el griego es una sola: teumneustos. Teos, que es Dios, y la palabra neo, que significa soplo o exhalar. Entonces lo que dice Pablo en 2 Timoteo
3:16 es que la palabra de Dios fue como exhalada por Dios. Por eso es que toda la palabra de Dios es infalible y es inerrante. Así que la Biblia no contiene la verdad o algunas verdades. No, la Biblia es la verdad absoluta de Dios, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Así que Pablo menciona estas grandes verdades para recordarnos la importancia de someternos a la verdad. Esa verdad, cuando se presenten los falsos maestros, ¿a dónde te va a llevar? Cuando tengas enfrente a ese maestro tan sutil, no vas a decir, ay, me gusta cómo predica, qué bueno, wow, amén, gloria a Dios, aleluya. No, me gustó lo que predicó, pero lo voy a pasar por el filtro de las Escrituras. Amén. Ahí te guiará el Espíritu Santo. Él nos guiará a las Escrituras y a su iglesia, quien es columna y sostén de la verdad. Así que la iglesia siempre ha sido el sostén de la verdad. Las Escrituras ha sido la verdad y el Espíritu Santo siempre te guiará a ellos. Ahora, ¿cuál será el resultado? Tiene que haber un resultado. Y Juan lo continúa diciendo, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá. Dado que los anticristos son muy sigilosos y en cierto modo pudieran pasar desapercibidos dentro de la iglesia o del ojo humano, no para el ojo de Dios, hermano, no para el ojo divino. Recuérdense que Dios es omnipresente, Él es omnisciente, no hay nada que se salga de su conocimiento. Y ya que es el Espíritu Santo, quien es Dios, el que mora ya en ti, ¿qué te dará el Espíritu Santo? Discernimiento. Qué bendición. Porque dice que es verdadera y no mentirá. Esa unción que ha recibido no entrará en contradicciones. El Espíritu Santo, a través de tu estudio privado de las Escrituras, a través de tu exposición a fieles maestros de la verdad, a través de la oración, la enseñanza, te ayudará a crecer en discernimiento. Pero ese discernimiento es imposible llegar a ejercerlo o madurar excluido de la comunión. ¿Sí? Porque yo puedo decir, yo me estoy llenando del conocimiento de Dios y ahora tengo discernimiento para discernir entre el bien y el mal. Qué bueno. Pero eso no se hace desligado de la comunión. Porque te pregunto, ¿cómo tú sabes que el hombre que te está pastoreando no es un falso maestro si no te congregas? ¿Cómo tú podrías alertar a tu iglesia de algún posible candidato a falso maestro que ya esté infiltrado en la iglesia si no te congregas? ¿O cómo podrías tú darte cuenta si eres o no un falso maestro si no te congregas? ¿Ves por qué el Espíritu Santo te guiará a la Biblia, pero también a su iglesia? El discernimiento va ligado a eso. Acompáñenme a Hechos 17, 10, 12. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo, Silas y Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. ¿Se da cuenta? Ellos estaban congregando en Berea. Y Pablo y Silas llegaron a Berea y predicaron. Y estos que se estaban congregando llegaron a sus casas y comenzaron a escudriñar diariamente las Escrituras para ver si esto era verdad. Pero si ellos no se hubieran congregado, ¿qué hubieran investigado? Nada.
Los bereanos pudieron afirmar que lo que Pablo y Silas predicaban era verdad y no mentira, y como resultado muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos. Ese es el resultado de haber recibido el Espíritu Santo. Él no te guiará a contradecir ni a rechazar la iglesia. Él te ayudará a que descanses en las Escrituras, porque fueron inspiradas por Él. ¿Quién inspiró las Escrituras? Pues el Espíritu Santo. Tampoco te guiará a alejarte de la iglesia, porque la iglesia es sostén y baluarte de la verdad. El discernimiento se consigue a través de tu exposición constante de la palabra de Dios. Mientras más expuesto estés a ella, más discernimiento obtendrás. Pero no te jactes en decir, es que yo ya tengo cierto nivel de conocimiento. Porque muchos dicen, no, es que yo ya no necesito estudiar. Con lo que tengo yo suficiente. No. El problema está que ese conocimiento que tienes a través del Espíritu Santo tiene que dar como resultado algo, hermanos. No es puro conocimiento barato. Tu conocimiento debe haber transformado tu corazón. Si no, eres como un címbalo que retiñe. Así que ese conocimiento a través de la práctica produce madurez. Aquí está la clave de lo que el Espíritu Santo te ha dotado. Aquí es donde ya dejamos de ser niños fluctuantes. Ya dejamos de querer tomar solo lechita, ya queremos comida sólida. Hebreos 5:12 al 14 dice, pues aunque ya debieran ser maestros, mire lo que dice. Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, ¿se da cuenta? No dice los alimentos sólidos son para los adultos y punto y final. No. Es que el conocimiento no solamente se tiene que llegar acá. El conocimiento tiene que pasar de acá para acá todo el tiempo. Porque dice que los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No es por el conocimiento. ¿Por qué tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal? ¿Porque tienen conocimiento o porque practican el conocimiento que tienen? ¿Se da cuenta? Es la práctica. Tú puedes conocer mucho, pero si tu actitud, tu vida contradice las Escrituras, todavía eres un niño. Eres un bebé. ¿Cómo se escucha eso? Va que nos digan bebés a nosotros ya de 45 y pico de años, ¿va? Ya me imagino yo a usted pidiendo biberón, hermanos. De veras. No vengas con que te sientes gran académico de las Escrituras o que tienes títulos que te impresionan. Tú tienes que mostrar tu conocimiento a través de tu piedad, tu propio ejemplo. No me hables de amor cuando tú no amas. No me hables de perdón cuando tú no perdonas. Eso es nauseabundo. No me hables de comprensión cuando tú no quieres comprender a tus hermanos. No me hables de verdad cuando de tu boca solo salen mentiras, mentiras y más mentiras. Tú no eres un maestro. Y te lo voy a decir tal cual. Eres un niño chorreado, mocoso, pañalón. Es que solo los niños hacen eso, hermanos, ¿o no? A veces yo siento que los niños todavía son más maduros a veces.
Porque los niños se pegan cachetadas, se agarran las greñas y a los 5 minutos están jugando otra vez, ¿va? ¿Y nosotros? Pero eres maestro. Pero eres predicador. Pero te jactas de enseñar la verdad. En mi plan de lectura siempre que llego al Salmo 50, ese pasaje retumba mi corazón porque yo digo, Señor, yo no quiero ser como eso. Señor, ayúdame, Padre, por favor. Yo no quiero llenar esa cualidad. Señor, ayúdame a no llenarla. Y yo te la quiero enseñar. Advertencia contra esa religiosidad sin obediencia. O sea, predicas pero no haces. Salmo 50, 16 al 21, pero traducción lenguaje actual, para que sea más clara, hermana. Para que la fisura sea más, ¿cómo se dice? Más, que usted ni sienta el dolor, pues. Salmo 50, 16 al 21. Ojo con qué inicia Dios ahí. No dice mis hijos, no dice mis siervos. Al malvado Dios le dice, tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes, ni de hablar siquiera de mi pacto. Ahora, ¿por qué? Porque no quieres que te corrija, ni tomas en cuenta mis palabras. Si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con gente infiel en su matrimonio haces gran amistad. Para hablar mal no tiene freno tu boca. Para decir mentiras se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. A pesar de todo eso, he preferido callarme, pero estás muy equivocado si crees que yo soy como tú. Ahora voy a reprenderte y voy a aclararte las cosas. Dios está diciendo ahí, tú que tienes que estar predicando de mi palabra, si con tus hechos la estás contradiciendo. Cierra la boca. Cállate. Yo no soy como tú. Lo que estás haciendo es acumular ira para el día de la ira. Si esta exposición a la verdad te ha transformado y dado discernimiento, el apóstol Juan no quiere que te acomodes. Él nos da una exhortación que nos abre al cuarto punto. Sí, qué bueno que tú has sido transformado, qué bueno que tú tienes la unción del Santo, qué bueno. Ahora, Juan no te dice, quédate ahí sentadito y acuéstate a dormir. No. Juan nos dice, así como les ha enseñado a ustedes, permanecen en él. Aquí les da una palabra de ánimo. Juan da esta exhortación, esta palabra de ánimo a su audiencia y les dice, ustedes permanecen en él. La audiencia de Juan debía de recordar que si estaban permaneciendo, no era por sus propias fuerzas, sino porque el Espíritu Santo los había preservado. Juan quería animarlos a que descansaran en esta promesa. Permanencia en Cristo. Permanencia en Cristo. La permanencia en Cristo no tiene que ver de cuánta fuerza tú ejerces para estar arraigado en Él. Si dependiera de cuánta fuerza tú ejerces para estar arraigado en Cristo, yo te digo algo, ya tú y yo nos hubiéramos soltado de Él. Qué bendición tenemos que es Él el que nos tiene en su mano y no somos nosotros los que estamos agarrados de Él. ¿Tú crees que llegarás hasta el final por tu propia fuerza? ¿Tú crees que eres tú el que no se ha soltado de Cristo? ¿Tú crees que por tu fuerza aún sigues buscando su rostro? Te pregunto, ¿quién es el pastor y quién es la oveja? A ver, ¿quién es el pastor y quién es la oveja? ¿Cristo el pastor? ¿Tú? ¿Tú quieres? Ahorita te voy a dar una promesa poderosa, una promesa tan maravillosa, parte de Dios. Salmo 28, 7 al 9. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón
se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es la defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. ¿De ahí qué dice? Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Si hoy tú estás aquí, si aún hay hálito de vida en ti, créeme, no son tus manos las que te han dado todo eso, no son tus fuerzas, no es tu buena alimentación, no es tu dieta, no, es porque Él te ha sostenido, Él te ha guardado, Él te ha arrullado con sus manos. Y aquí esta promesa es clara: llévalos en tus brazos para siempre. Pero Juan no quiso terminar solamente ahí. Él tenía un propósito por el cual él habló acerca de estos anticristos que aborrecen la comunión, que tienen una teología errada y que aman enseñar sus doctrinas heréticas. Juan concluye en el verso 28 que dice: y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Este es el propósito de todo el pasaje, hermanos. Gloria a Dios porque ya puedes identificar a los anticristos. Gloria a Dios porque ya tienes la provisión, su Santo Espíritu. Gloria a Dios porque has experimentado el resultado de esa provisión, discernimiento y transformación. Gloria a Dios porque hasta ahora has sido preservado por Cristo. Pero Juan es muy cuidadoso, porque unos versos atrás él mismo mencionó, ¿se acuerdan? Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No basta con decir ya estoy en Cristo y a la misma vez puedo vivir a mi manera. Armo mi propia teología, armo mi propia interpretación, le doy yo el sentido a los textos y vivo mi vida cristiana a mi manera. No, eso es un anticristo. Es Cristo que te ha permanecido, que te ha preservado. Juan culmina con el propósito de esta sección y no les dice disfruten de la gracia a su manera, no. Permanezcan en Cristo. Permanece en Cristo. Permanece en Cristo, le está diciendo Juan. Y ahora, hijos, permanezcan en Él. Aquí no aplican los cristianos ABA. ¿Usted conoce a los cristianos ABA? ¿Cuántos conocen a los cristianos ABA? Los cristianos ABA. Yo antes oraba todos los días. Yo antes ayunaba 2 o 4 veces por mes. Yo antes visitaba. Yo antes me congregaba. Yo antes estudiaba la Biblia. Yo antes adoraba. Yo te pregunto, usemos el sentido común. Ayúdeme. Si yo le dijera todos estos elementos que le acabo de mencionar, yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes visitaba, me congregaba, estudiaba, adoraba, etcétera, etcétera, ¿usted considera que yo estoy permaneciendo en Cristo? Va que no tiene lógica. Yo estoy llenando el papel de aquellos que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Porque si hubieran sido de nosotros, siguiera orando, siguiera ayunando, siguiera visitando, siguiera congregándose, siguiera estudiando, siguiera adorando, etcétera, etcétera, siguiera santificándose. Así que eso no es permanecer, eso es correr el grave peligro de llenar el requisito anterior. Permanecer en Él no se trata de lo que tú hacías o eras en el pasado. No, permanecer en Cristo se trata de lo que hoy
tú eres o haces en Él. Eso es permanecer en Cristo. Así que, ¿qué estás haciendo tú para permanecer en Cristo? ¿Estás cumpliendo sus mandamientos o estás cumpliendo tus mandamientos? Aquí donde yo quiero que tú me expliques. Porque tú me dices, no, yo estoy permaneciendo en Cristo. Ok, muéstrame con las Escrituras y con tu práctica que tú estás permaneciendo en Cristo. Porque yo puedo decir, estoy permaneciendo en Cristo bajo mis mandamientos y parámetros de Ramiro Villeda. O puedes estar permaneciendo en Cristo bajo los parámetros de Cristo. Dice Colosenses 1:23, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe cimentados y constantes. ¿Se da cuenta? Cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien cimentados, permaneciendo, constantes. Hermano, ¿tú eres de Cristo? ¿Tú eres hijo de Dios? Permanece en Él. Ahora, ¿por qué muchos, entre comillas, dejan de permanecer en Él? A ver, ayúdeme, hermano, ayúdeme. Me gusta aprender mucho de usted también. ¿Por qué muchos dejan de permanecer? Porque el maestro de los niños no me trató bien. Porque el hermano que dirigió no mencionó mi nombre en los saludos. Porque el pastor no me quiere. Yo te pregunto, ¿el pastor murió por ti en la cruz? ¿El maestro de niños se dio a sí mismo por ti? ¿El hermano derramó toda su sangre para darte salvación eterna a ti? ¿Y entonces por qué estás dejando de permanecer en Cristo? ¿Tiene lógica? ¿Verdad que no tiene lógica? No tiene lógica. No me encaja su teología. Es que si tú estás en Cristo, podrán venir 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti ninguno llegará. Y ese pasaje, hermano, no me gusta decirlo a los solteros o a las solteras, hermana, porque se pueden poner tristes. Pero yo oro para que cuando mi hija Melody crezca, caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ella ninguno llegará. Yo ya estoy orando, hermanos. No, son bromas, hermanos. Yo un día quiero ver a mi hija realizada en su vida. Así que solo es broma, hermanos. Solo es para romper el hielo. Ya vamos terminando. Así que permanecer, hermanos, permanencia. Permanezca porque usted tiene puesta su mirada en Cristo, no en nadie más. Es Cristo. Siga orando porque Cristo está intercediendo por usted. Siga estudiando la Biblia porque Cristo sigue hablando a través de su palabra. Siga congregándose porque Cristo se mueve a través de su iglesia. Siga permaneciendo en Él. La clave es permanecer, hermanos. Permanezca en Él. Ninguno de nosotros hizo nada por usted, hermano. Lo más que puedo yo darle a usted es una taza de café con pan en mi casa y hasta ahí, ya no puedo ir más allá. No, lo puedo invitar a comer si quiere también. No me vaya a pensar que soy tacaño. Pero yo no puedo hacer, eso es lo más que puedo hacer. En mis manos no está darle o no darle salvación a usted, ni en su hermano. Todo eso descansa en la persona ¿de quién? De Cristo. Entonces, como usted está viéndolo a Él, dice, es que Cristo es tan bello. Me acaban de dar un latigazo en la espalda que
pero es que su belleza me atrae hacia Él. O sea, no me importa lo que acabo de sufrir ahorita, es que Él es hermoso, es extremadamente bello, es que estoy enamorado de Él, que si quieren quítenme las manos, los pies, lo que sea, arránquenme de esta vida, que eso me acercaría a mi encuentro personal con mi Salvador. Eso es estar aferrado en Cristo. Pero cuando tú te sales o te, entre comillas, te desarraigas de Cristo por terceras personas, ahora aquí viene la parte final del pasaje. Permanezcan en Él. Ahora, ¿para qué? Ahora, porque usted tiene que estar viendo a Cristo, hermano. Esta es la clave. Aquí está la parte final. ¿Por qué usted tiene que estar viendo a Cristo y no estar como niño travieso, peleando, o como perros y gatos, aruñándose? Porque Cristo está a punto de manifestarse. Dice Juan, permanezcan en Él, ¿para qué? Para que cuando se manifieste. Aquí es donde muchos dicen, es que ya vienen predicando más de 1000 años que Cristo viene, y Cristo nunca viene. No, pero es que aquí Juan está hablando de la manifestación. Y esta manifestación tiene doble connotación. La primera es manifestación como su inminente venida corporal y visible, ¿verdad? Usted sabe que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, esa es su inminente venida. Esa es la primera manifestación, pero está la otra. La manifestación de Cristo como nuestro inminente encuentro con Él. Y ese sí está cerca. ¿Me capta, hermanos? Ok, la manifestación del Hijo de Dios, número 1, como su inminente venida corporal y visible, ¿verdad? Pero manifestación como nuestro inminente encuentro con Él. Vamos a ver respecto a su inminente venida corporal y visible, Mateo 24, 36 al 39. Pero de aquel día y ahora, ¿qué dice? Nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué? Van a estar comiendo, casándose, dándose en matrimonio, como quien dice, un día normal, un día de trabajo, un día de break en el trabajo, así, cuando menos lo esperes. Está hablando de su manifestación visible. Su inminente regreso puede ser en cualquier momento. Pero basado en eso, muchos se han burlado diciendo que ya han pasado más de 1000 años o 2000 años predicando. Pero aquí es donde cae la segunda manifestación, la que te está acercando a ti, a Él. ¿Sabías que por cada día que tú vives en la tierra es un día que te acerca a tu encuentro con Él? ¿O tú piensas que vas a vivir 1.000.000 de años? Cada día, mi papá siempre dice algo cuando le celebramos el cumpleaños, dice, no es un año más, es un año menos. Y es la verdad, es un año menos en esta tierra que nos acerca al encuentro inminente con Cristo. Y eso lo vemos en Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ok, ¿y a quién tendrás enfrente? Bueno, entonces ahí está. Mira, imaginemos que Cristo va a venir en 100.000 años. Es ok, ¿verdad? Pero ¿qué estaría más cerca? ¿Ese regreso en 100.000 años? ¿O tu acercamiento con Él? ¿Te das cuenta?
En la primera manifestación hablamos del inminente retorno de Jesús, pero en la segunda manifestación se trata de tu inminente encuentro con Él. Eso es lo que nos debería preocupar, no tanto que ya han pasado 2000 años, sino que nuestros días se están acercando a nuestro encuentro con Él, hermanos. Eso es lo que se da cuenta porque usted tiene que estar viendo a Cristo. Mire, usted podría vivir su vida así como la lleva, toda desordenada, si usted supiera que Cristo va a venir en 100 años y que usted va a vivir 80 años más. Si usted tuviera esa seguridad, viva su vida como quiera, desordenada. Pero no, usted para empezar no sabe cuándo Cristo va a venir, ni cuándo se le va a llegar el día en que tenga su encuentro personal con Él. Y yo le pregunto a usted, si ahorita mismo, a usted le da un paro cardíaco, ¿usted está listo para presentarse frente a Él? ¿Está a cuentas con todos sus hermanos? ¿Ama a todos sus hermanos? ¿Ama a sus enemigos? ¿Ha pagado bien por mal? ¿Se da cuenta por qué Juan terminó con eso? Probablemente algunos quizás no terminaremos el 2026. No estoy diciendo eso, hermano, que así va a ser. Digo probablemente. Y entre ese probablemente podría ser yo. Amén. Probablemente no llegaremos al 2030 algunos. O a lo mejor el siguiente mes. O a lo mejor la siguiente semana. O probablemente solo nos quedan unos cuantos días de vida. O probablemente nos quedan unas horas, minutos, o quién sabe, segundos. Pero tu encuentro con el juez de toda la tierra se está acercando cada día más. Y sigues viviendo una vida desordenada y piensas que Dios te va a decir, sí, ya eras mi hijo, ay, sí, tan lindo, sí. Terminaste en un desorden allá en la tierra, pero entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho. No, esto no funciona así. El cristiano permanece en Cristo y el que permanece se está santificando día tras día. Lucha contra su pecado, pelea no con su hermano, consigo mismo. Dice, mi corazón es tan corrupto, mi corazón es tan débil, mi naturaleza está completamente caída. Señor, ayúdame este dominio propio, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a buscarte en oración, ayúdame a estudiar tu palabra, ayúdame a vivir lo que yo encuentro en tu palabra, ayúdame a hacer luz en este mundo. El cristiano está constantemente ahí pidiendo esa ayuda para ser más como Cristo, y de repente un paro cardíaco, o de repente la venida inminente de su Rey con todos sus ángeles y toda su gloria. ¿Y qué te va a encontrar haciendo? Como dicen los de qué país, degreñándote con alguien más. Así quieres. ¿Tú qué crees que te va a hacer el Señor si te encuentra así? ¿En serio tú crees que tienes acceso seguro al cielo? Cristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, una iglesia santa. Una iglesia que sabe perdonar, una iglesia que sabe sobrellevar las cargas de los débiles, una iglesia que depende totalmente de Cristo, una iglesia que sabe que es pecadora y que le suplica a cada momento el perdón de su amo, de su Señor. Cuando ese Rey aparezca en toda su gloria, esa iglesia, yo estoy seguro que o va a estar orando, o va a estar evangelizando, o va a estar leyendo la palabra de Dios, o va a estar compartiendo el evangelio, o va a estar luchando con su pecado, pero algo de eso va a tener que estar haciendo esa iglesia por la que viene Cristo. Pero si te encuentras peleando,
Pero si te encuentra odiando, aborreciendo, defraudando, mintiendo, ¿tú crees que viene por ti? Esto es escatología, hermanos. Esta es la realidad de los últimos tiempos. Cristo viene, o tu encuentro con Él se acerca. Dos cosas van a pasar en ese momento. Perdón, una de dos. Dice Juan, para que tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Así que una de dos cosas va a pasar en su venida, o en nuestro encuentro inminente con Él. O llegas ante Él confiado y dices, aquí estoy. No merezco estar aquí. Y si tú quieres lanzarme a una eternidad en el infierno, eres justo. Aquí estoy yo, este humilde pecador. Trató de vivir una vida piadosa y haz conmigo con lo que tú quieras. Pero el soberbio, ¿qué dirá? 30 años de cristiano, predicación en Chinautla, en Cuastrahuiclo y tantos nombres raros que hay, tantos convertidos allá en no sé qué. ¿Y qué le dirá el Señor? Apártate de mí, hacedor. ¿Se da cuenta cómo culminan ellos? Ejercitando su pecado. En lugar de pelear con su pecado, mueren ejercitando su pecado. A eso les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. El deseo escatológico del apóstol Juan culmina con el retorno inminente de Cristo, y es que eso conecta perfectamente con lo que mencionamos antes. En esta advertencia escatológica, Juan quiso despertar a la iglesia y demostrarle la importancia de no solamente estar listos para contraatacar a los anticristos. No, sí debemos estar listos, pero más que eso, debemos estar arraigados en Cristo, estar permaneciendo en Cristo. La iglesia ha sido llamada a vivir esperando ansiosamente su encuentro con su Rey. ¿O usted no espera su encuentro con su Rey? ¿O usted está en aquella categoría que dice, sí, yo ya quiero estar con Cristo, pero es que todavía me tengo que casar? Sí, ya tengo que estar con Cristo, pero es que yo quisiera por lo menos un día sentir que se siente comprar un carro 0 millas. Sí, yo quisiera estar ya con Cristo, pero yo quisiera por lo menos disfrutar una casa de 3 niveles con piscina y todo. No, hermano. La iglesia ha sido llamada a estar ansiosamente, esperar. O sea, cuando, hermano, hermana, usted sabe qué hará Jesucristo. Ya vimos la parábola del sembrador. Él enviará a sus ángeles y a unos los lanzará al fuego y a otros se los llevará a su reino, ¿verdad? Ok, yo le pregunto a usted, si le dijeran a usted que hoy nuestro Señor Jesús viene a las 6 de la tarde, ¿cómo le gustaría a usted que Jesús lo encontrara? No, ya está la fecha. No estoy, ojo, solo estoy ejemplificando, no estoy dando fechas, hermanos, ni horas. Pero digamos, Cristo viene hoy a las 6 de la tarde. ¿Qué harías tú a partir de este momento que salgas de la iglesia? ¿Qué harías tú? Yo te aseguro que si tú tienes algo con alguien, lo primero que harías es, si me perdona, bueno, y si no, por lo menos al que has defraudado, ¿qué dijo Zaqueo? Se lo devolveré 5 veces. Al que le has mentido, hermano José, mire, ¿se acuerda que el otro día yo le dije que tenía dolor de pie, por eso no fui al trabajo? No era cierto, hermano, me quedé dormido. Por favor, hermano. Ahí sí, ya, porque queremos que nuestro Señor nos encuentre limpios, ¿verdad? Pero por eso su retorno también es por fe.
Nadie sabe, para que tú tengas esa actitud, como si hoy Cristo te va a llamar a cuentas. Es hoy el que tú tienes que hacer eso, hoy. ¿Tendrás confianza en que te encontrarás con Él? ¿O tendrás vergüenza que te encontrarás con Él? Es que una de esas dos cosas va a pasar. O saldrás gozoso de ese encuentro con Él, o saldrás avergonzado. No puedes salir a medio, así como que ahí sancochado. No, eso no existe. Con Él o estás bien cocido o estás crudo. Pero si estás sancochado, de una vez te dice, yo te voy a vomitar. Con eso ni tregua. Fuera de aquí, sáquenme eso. Dice 2 Corintios 2:15 al 16, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y de estas cosas, ¿quién está capacitado? Así que si hoy viniera Cristo en toda su gloria, ¿tendrías confianza o temes salir avergonzado? Si hoy fuera tu último día sobre la tierra, ¿tendrías confianza o temes salir avergonzado? Basado en cómo has vivido tu cristianismo estos últimos meses, ¿estarías confiado o temes salir avergonzado? Basado en cómo has tratado a tu prójimo esta última semana, ¿estarías confiada o temes salir avergonzado? Basado en cómo has vivido tu vida íntima, privada, donde nadie te ve, ¿estarías confiado o saldrías avergonzado? Y si en este preciso momento escuchas tu nombre para presentarte frente al juez de toda la tierra, ¿estarías confiado o temes salir avergonzado? Si tu respuesta es confiado, gózate y sigue permaneciendo en Cristo, sigue en Él, sigue buscándolo con fervor, sigue estudiando su palabra, sigue amando, sigue perdonando, sigue luchando contigo, con tu pecado, sigue caminando y yendo en contra de la corriente de este mundo. Sigue esperando ansiosamente tu encuentro con Él. Permanece ahí, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Vas bien, vas por buen camino. Sigue viendo a Cristo. Pero si tu respuesta es no sé, hermano, Jesús no te está lanzando ahorita al infierno. Te está dando una oportunidad de que seas parte de aquellos que quieren salir confiados. Y te lo cito con las escrituras. Mateo 24, 4 al 14. Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué dice? ¿Usted cree que Cristo viene por esos que se están odiando? Y unos a otros se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, y aquí está la esperanza, pero, ¿ves? Jesús no te dejó solo. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Persevera hasta el fin. No desmayes. No juegues con el pecado. Apártate de hacer el mal. Haz el bien. Arrepiéntete verdaderamente de tus pecados. Comienza a vivir una nueva vida en Cristo, amando hacer su voluntad, amando sin distinción como al que te ama, igualmente al que te aborrece. Suplícale que perdone tus pecados y los pecados de tu hermano. Pídele que quieres que Él sea el amo y Señor de tu vida. Y por último,
persevera hasta el final poniendo tu confianza en Cristo. Y yo te aseguro, 100% sin falla, que le perteneces a Él. Y no estarás avergonzado en el momento de su manifestación. Si tú haces eso y permaneces hasta el final, o en serio tú crees que si Cristo te encuentra a ti luchando contra tu pecado, creciendo en el conocimiento de su palabra, amando a tus hermanos, perdonando a tus hermanos, compartiendo el evangelio, ¿tú crees que si Cristo te encuentra así, tú vas a condenación? ¿Verdad que no? Entonces, perseveremos, hermanos, hasta el final. Veamos a Cristo. Él ya nos dotó con su Espíritu Santo, pero es necesario no movernos ni a la diestra ni a la siniestra, sino permanecer viendo al blanco perfecto. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado, Señor, de poder hoy aprender, Señor, un pequeño fragmento de la grandeza